Bueno, vamos a continuar con algunas otras consonantes. En este caso vamos a hablar de las consonantes glotales y las modificaciones glotales. En su pantalla encontramos un cuadro, consonantes glotales. Tenemos oclusiva sorda y tenemos fricativas sorda, fricativa sonora. Realmente no son exactamente fricativas, sino es algo muy similar que ocurre aquí. La fricción no se hace en el tracto vocal, sino en la glotis. Acuérdese que los glotales tienen que ver es con la glotis. Entonces son sonidos que para nosotros los latinos son un poco difíciles de reproducir, no son muy reconocidos. Bueno, algunos, ¿no? Uno sí es reconocido entre nosotros, lo podemos practicar. Tenemos la oclusiva glotal, que en este caso el articulador activo. Recuerde que los articuladores activos son aquellas partes del cuerpo de nuestro aparato fonador, de nuestro tracto fonador, que se mueven, ¿no? Entonces, en este caso son las cuerdas vocales o vocales, como algunas personas la nombran de esa forma, o bandas vocales también. Se presentan fonéticamente en algunas variantes del inglés. Esto ocurre a menudo en el idioma inglés. Pero no es es una variante, la variante puede ser por dialecto o idiolecto. No es algo que se encuentre en las idiomas indoeuropeas. Tiene distribución amplia en las lenguas del mundo, pero no exactamente porque en todo lado donde se habla inglés tenga que tener este tipo. En algunas variantes de español, después de una vocal en posición final. Seguro se va a sorprender que tenemos la oclusiva glotal en el español. Normalmente no lo podemos discernir, pero cuando usted dice la palabra sí, tiene al final de este sonido tiene este sonido glotálico, sí. Y cuando también afirma usted o hace como ve en su pantalla, que los signos de admiración, sí, no, entonces ese signo de admiración nos lleva a tener ese sonido glotálico, que no somos conscientes y que por la fonología, para simplificar, obviamente no nos introdujo este tipo de sonidos ya en la parte ortográfica. Muy bien, entonces tenemos ese ejemplo en el español, esos dos ejemplos. La oclusiva glotal tiene ahí en su pantalla ya la siguiente diapositiva, donde la formación de este sonido es como una especie de signo de pregunta, solos que no tendría el punto suscrito, ¿no? Entonces, en la forma de este símbolo, las cuerdas vocales se juntan las cuerdas vocales, o sea, se tensiona la glotis, los pulmones dejan salir el aire hasta la laringe, porque acuérdense que la glotis está cerrada. Entonces hay una especie de fuerza del aire que quiere salir, pero la glotis trata de detenerlo un poco porque está tensionada, y entonces se produce una especie de compresión del aire y luego se libera repentinamente. Esto es lo que ocurre en la parte física, ya lo que es la laringe, el aire y la glotis, para poder entender cómo sería que se pronuncian estos sonidos. Entonces tenemos que este símbolo, la siguiente diapositiva, nos indica el nombre técnico, que es oclusiva glotal sorda. Ejemplos, tenemos algunos ejemplos en el inglés americano, un ejemplo en el inglés americano, que es para producir la palabra button. Es un acercamiento con el símbolo ortográfico de la T, por eso tiene una doble T en la parte ortográfica en el idioma inglés. El inglés de Belfast es de Irlanda y tiene también este
este mismo sonido, mucho más marcado que en el inglés americano, pero también está en el seri. Este es uno de los sonidos que en lo personal a mí también me cuesta un poco producirlos, pero para poderlo dar a entender a ustedes cómo se produce, es como si en la parte de su estómago a usted le golpearan fuerte y el aire sale como... Primero viene la compresión de la glotis, el aire va a salir y golpea la glotis, o más bien, más que golpea, hace una presión a la glotis, luego la glotis se libera y sale el aire libremente. Y obviamente si está acompañada con una vocal, entonces la vocal viene como distensionada. Es como muy rebajada la vocal, digámoslo así. Casi no es una vocal completa, no se pronuncia plena. Es... algo parecido a esto. Si pudiera ejercitarlo en su mismo aparato fonador, pudiera ayudarle. El idioma seri tiene este y el inglés americano, esa palabra what, nosotros pronunciamos fuertemente la T, pero porque lo vemos ortográficamente, realmente no es una T, es una oclusiva glotal. Es cercano, no tanto porque se pronuncie en los alveolos o sea dental, sino que está ocurriendo la misma función en la glotis y es ahí donde se pronuncia exactamente este sonido. Tenemos también la oclusiva glotal sorda, entonces en el inglés americano con otro ejemplo, ¿no? Otros ejemplos. Bueno, hay varios ejemplos, vamos a seguir adelante. Inclusive en este mismo diapositivo usted puede ver los sonidos o el símbolo del sonido, donde en la parte izquierda de su pantalla las puede dar clic para ir entendiendo, más bien escuchando y poder discernir esos sonidos. Para nosotros cuesta un poco poder discernirlo a la voz, a lo audible, pero forcémonos un poquito y verá que podemos lograrlo. Por eso el ejemplo en español es un poco más, debe practicar un poco más el ejemplo del sí con sorpresa, sí, sí, no, y ahí puedes ir identificando para después escuchar en otros idiomas. Lo que se oye como oclusiva glotal muchas veces realmente están diciendo que en algunos idiomas de México, en la siguiente diapositiva, están mirándolo o estudiándolo como un rasgo fonético de las vocales y no que sea una consonante como tal. Así que tenemos entonces que aún así se escribe con el mismo símbolo fonético. En otras lenguas, como el seri, también de México, dice la oclusiva glotal es claramente una consonante en sí, o sea, depende del idioma y del estudio del lingüista pues, que haya hecho este estudio, determinan, ¿no?, con sus asesores este tipo de rasgos, si es una consonante específica o si es un rasgo que modifica un poco una consonante o una vocal, en el caso que están tratando de investigar y de definir si es un rasgo prosódico de una vocal, ¿no? En otras lenguas como seri, ya lo dije, es claramente una consonante. En algunas lenguas como en el inglés, la oclusiva glotal es una variante de una consonante, la T en este caso. Muy bien, porque ocurre la misma función cuando pronuncias la T aquí en la glotis. La diferencia de la glotal es que no se va a pronunciar fuertemente con la lengua en la parte de los alveolos o la parte de los incisivos superiores. Así que la fricativa glotal sorda, dice, no es una fricativa en el sentido estricto. Las fricativas, recuerden que la característica de las fricativas es que tiene un cierre parcial de la cavidad y del tracto vocal. Los articuladores activos, o sea, los que se mueven, recuerden que están ubicados de nuestro tracto vocal en la parte inferior de la quijada, la lengua, el labio, los incisivos inferiores, etc. Las partes de la lengua, que son los que se mueven hacia
hacia los articuladores pasivos, que son los que están indicados de nuestro tracto bucal en la parte de arriba, es decir, los incisivos superiores, el labio superior, el paladar y el velo del paladar. Toda esta zona no se mueve. Entonces los activos se acercan a los pasivos y producen un cierre parcial. Parcial es que no es total, como en el caso de las oclusivas, y el aire al salir produce una fricción. Entonces esa es la característica de las fricativas, pero aquí nos está diciendo en esta diapositiva que la glotal sorda no es una fricativa en el sentido estricto de esa fricción, no, sino que no hay esa fricción en el tracto bucal, sino en la glotis como tal, aquí en las cuerdas bucales. Entonces es muy interesante, por eso se nos hace difícil, porque la mayoría de nuestros sonidos latinos los hacemos desde el velo hacia los incisivos y los labios, ¿no? Entonces su pronunciación varía mucho de la vocal con que se presente. Obviamente en el caso del español tenemos esta glotal sorda, es como, bueno, la conocemos como la H ortográficamente hablando en nuestro sistema de abecedario o alfabeto ortográfico, y conocemos y sabemos que todos nosotros los latinos hablantes, que ese sonido no se pronuncia, solo se usa el sonido de la vocal. ¿Por qué? Porque se conoce como sorda, por lo tanto la sorda no tendría sonido. Ese es como el concepto que nos enseñaron a nosotros desde cuando empezamos a estudiar nuestra lengua, desde niños. Entonces tendríamos ahí, lo hice, es como una frase, ¿no? Lo hice, y usted puede ver en la parte inferior de su pantalla que tenemos la frase los hice o lo hice, escrito ortográficamente con H, pero en la parte fonética usted puede ver también ahí el mismo símbolo de la glotal sorda, pero realmente no se está haciendo un sonido como tal, sino que no suena. Entonces simplemente hacemos que suene es la vocal. Entonces por eso va a tomar un sonido vocálico de acuerdo a la vocal que vaya ahí. Entonces sería lo hice, lo ha hecho, ¿cierto? Entonces esa consonante sorda, glotal sorda, no la tenemos, por lo menos creo que la mayoría de ustedes junto conmigo no nos enseñaron específicamente cómo se produce el sonido. No, simplemente eso no suena, ya. Es por eso sorda, ¿no? Y ahí se dice, o viene ese tipo de explicación desde niños. Ahí tenemos entonces esos ejemplos. Y tenemos la fricativa, recuerde que eran oclusivas y fricativas glotales. En este caso esta es fricativa, la siguiente es fricativa glotal sorda. Es bastante común en las lenguas del mundo. No se presenta en el español excepto en algunas variantes como la pronunciación de la letra J, lo que sería ortográficamente J, como lo que tenemos ahí escrito como ejemplo, la monja, monja. Es como la famosa X que tenemos en las fricativas, ¿no? Es como una X, recuerde que no es una X, sino es la fricativa velar. Esa que sonaría como ja, ja, je, ji, jo, ju, la tenemos como una J, realmente se escribe ortográficamente como J, entonces monja es muy cercano, esos dos sonidos, por eso se agruparon en uno solo, monja, y ahí tienes la escritura fonética o los símbolos fonéticos de esa pronunciación. Ejemplos en portugués, así que ahí tenemos entonces la misma función de estas sordas o glotales sordas también en el idioma portugués. No creo que tenga aquí la pronunciación, no puedo pronunciarla realmente en este idioma, tal vez más cerca no pudiera en este momento, así que voy a pasarlo. Lo que se oye en algunas lenguas de México, algunas lenguas nativas como el zapoteco, dice que como una oclusiva sorda, ahora se analiza como un rasgo
aspirado de la vocal. La aspiración, recuerde que tiene que ver con el aire que viene de adentro de una manera fuerte, y si usted, lo más fácil para reconocer una de ellas es acercar su mano, vuelvo otra vez y le recuerdo que al acercar su mano a los labios sale el aire como una explosión que golpea, recuerden, la P, la K, la T aspirada, esas tres en algunas palabras del inglés las hemos visto ya en ejemplos anteriores, pero la K aspirada, K, 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 sería golpeada, ¿no?, el aire en nuestros dedos, y esa es la diferencia. Si usted pronuncia la K, como lo hacemos en latín, nuestros fonemas, nuestra fonética latina, no suena con ese golpe, ¿no? Entonces, ahora imagínense que estas lenguas están haciendo como esa especie de estudio para determinar si esta glotal sorda realmente es una aspiración de una vocal, ¿no? Ellos están haciendo esa investigación, es lo que nos indica este texto. Sin embargo, la transcripción fonética sí sigue siendo el mismo símbolo. Hasta que no hay confirme, llega a ser como una especie de comilla y estaría puesto sobre, no ni suscrito, sino en la parte de arriba de una vocal, obviamente, como lo vamos a mostrar ahora de las consonantes. Tenemos entonces la fricativa glotal sonora, que es un sonido, dice su pantalla, raro, es un sonido raro. Y hay un tipo de modificaciones glotálicas, como la aspiración, que ya les expliqué qué es, y la glotalización, que también tiene que ver con una especie de un pequeño corte de aire y luego soltarlo, es más o menos eso. Glotalización, especialmente común con las oclusivas. En algunas lenguas hay fonemas que son consonantes glotalizadas. Sin el símbolo del AFI se simboliza con una apóstrofe o una comillita después de esa consonante, como ve el ejemplo abajo de su pantalla, la P con una comillita, la T como con ese símbolo de apóstrofe arriba, y la K igual, y la S, ¿no? Tendremos entonces la glotalización, ejemplos de este idioma en Veracruz, y tenemos algunos sonidos, creo que están estos sonidos acá, los podría escuchar en su archivo, esa glotalización, ahí hay varios en quechua, tiene varias palabras como tan, chi, chi y katki, así puede escucharlas ahí en su archivo. La glotalización, también hay vocales glotalizadas de distintos tipos, las más comunes siendo las vocales laringalizadas, es decir, que se pronuncian con el aire que está en la faringe, ¿no? La aspiración, especialmente común con oclusivas en algunas lenguas, como el inglés, es un detalle fonético. La aspiración, recuerde que es, digamos, la K, usted puede tener escrita la K, y en la parte derecha como la apóstrofe, ahí iría una H sobrepuesta, como lo está viendo en el ejemplo en su pantalla, en la parte inferior, que sería esa H está sobrepuesta a la K, y esto significa aspiración, dentro de corchetes obviamente, y volviendo otra vez a la aspiración, sería kuru, kuru, es un poco más fuerte con el aire que sale del cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces ahí puede inclusive también escuchar la pronunciación de este quechua de Potosí. Aspiración, un sonido aspirado es aquel que se realiza entonces con ese soplo fuerte del aire que llega a ser hasta audible, dice esta definición aquí, es conocido como aspiración. Es un rasgo fonético sobresaliente del inglés y es especialmente del inglés británico. Ahí tiene algún ejemplo con la palabra kit, que tiene la K aspirada y la T aspirada también, ¿no? Estoy hablando no de los nombres técnicos en fonética, sino de estos símbolos son ortográficos, para que lo pueda percibir aún más fácil.
y también está ahí el sonido de esta palabra para que lo pueda comparar, pueda discernir más bien esta aspiración. Muy bien, los siguientes diapositivas tienen que ver con el inicio de la sonoridad, en qué momento una de estos sonidos glotales empiezan a ser sonoros, y en este caso dice, la clave es que los labios cerrados, ahí no hay vibración de la glotis, entonces no habría sonoridad, y si los labios están abiertos hay sonoridad. Hay una serie de notas ahí en la parte inferior. Sincronización perfecta, la vibración de las cuerdas vocales empiezan cuando los labios se abren. Esa es la sincronización perfecta del inicio de la sonoridad en un sonido de estos glotales. Pero el inicio de la sonoridad vuelve lo mismo, los labios cerrados no vibran las cuerdas, los labios abiertos vibran las cuerdas, especialmente con las vocales. Es lo que ayuda prácticamente a hacer los sonidos consonánticos. Se pueden discernir fácilmente por la ayuda de los sonidos vocálicos que los siguen, ¿no? Entonces, la nota que está abajo de su pantalla dice falta de sincronización. El caso común en el inglés, los labios se abren antes de que las cuerdas vocales hayan empezado a vibrar. No está entonces sincronizada los labios con la vibración de la glotis. Bueno, ocurre de esta manera, pero también ocurre de la manera inversa. Como lo puede ver ahí, volvemos otra vez, el inicio de la sonoridad, labios cerrados no producen vibración, los labios abiertos producen vibración, pero mire la nota abajo, dice falta de sincronización. El caso común de la pronunciación de oclusivas sonoras, las cuerdas vocales empiezan a vibrar antes de que los labios se hayan abierto. Entonces hay diferentes inicios de sonoridad. Hay que mirar esos rasgos para poder definir esto fácilmente.